¿Qué harías si descubrieras que después de 4 años de matrimonio nunca has tocado realmente a tu esposa? Esta es la historia de Carlos, un empresario exitoso de 35 años que vivía en un apartamento de lujo en Salamanca, Madrid, y que cada mañana despertaba en una cama que se sentía más como un océano que como un refugio compartido. Imagina por un momento la sensación de abrir los ojos y encontrar solo el contorno de un cuerpo en las sábanas de algodón egipcio, la huella de una presencia que siempre se desvanece antes del amanecer. Carlos conocía esa realidad mejor que nadie. Durante 4 años de matrimonio con Sofía, una brillante arquitecta de 32 años, había perfeccionado el arte de vivir junto a alguien manteniendo una distancia que parecía inquebrantable. Sofía tenía una disciplina que rayaba en lo militar. Levantarse a las 5:30 de la mañana, incluso los fines de semana, como si cada día fuera una misión que debía cumplir con precisión científica. ¿Alguna vez te ha pasado esto? ¿Has sentido que vives con alguien pero no realmente con alguien? Carlos lo experimentaba cada mañana cuando bajaba a la cocina americana y encontraba a Sofía ya vestida, impecable, revisando proyectos en su tablet mientras tomaba café. Sus conversaciones matutinas seguían un guión perfecto: trabajo, horarios, compromisos profesionales. Todo funcionaba como un reloj suizo, educado, eficiente, pero extrañamente vacío. Era como si 2 ejecutivos muy bien educados hubieran decidido compartir gastos y rutinas, pero nunca sus almas. Carlos se hacía esa pregunta cada vez que observaba a Sofía prepararse para ir al trabajo, elegante en su traje gris, con esa perfección que tanto admiraba, pero que a la vez lo mantenía a distancia. Era como admirar una obra de arte en un museo. Podías verla, apreciarla, incluso amarla, pero nunca tocarla realmente. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque detrás de esa fachada de matrimonio perfecto se escondía un secreto que cambiaría todo lo que Carlos creía saber sobre el amor, la intimidad y la paciencia. Un secreto que Sofía había guardado no solo de él, sino de todo el mundo durante toda su vida. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que comenzó como una mañana cualquiera en un apartamento de lujo en Madrid estaba a punto de convertirse en el inicio de un descubrimiento que transformaría por completo la vida de ambos. Pero antes de llegar a esa revelación que lo cambiaría todo, la verdad oculta detrás de las relaciones perfectas siempre comienza con pequeños momentos que pasamos por alto. Esa mañana, Carlos decidió intentar algo diferente. Mientras Sofía revisaba sus planos en el tablet, él se acercó con genuina curiosidad sobre su nuevo proyecto arquitectónico en Las Rozas. Era un intento sincero de conectar, de romper esa barrera invisible que parecía separar sus mundos paralelos. Pero lo que siguió reveló mucho más de lo que Carlos esperaba. Cuando hizo un comentario aparentemente inocente sobre otro proyecto para los nuevos ricos, vio algo en los ojos de Sofía que lo tomó por sorpresa. No era solo irritación, era algo más profundo, una tensión que había estado ahí todo el tiempo, esperando el momento adecuado para salir a la superficie. La reacción de Sofía fue instantánea y reveladora. «Gabriel, sabes que no me gustan ese tipo de comentarios. Son clientes como cualquier otros», le dijo, y en esas palabras había una firmeza que Carlos raramente había escuchado. Era como si hubiera tocado un nervio que no sabía que existía. Él se disculpó inmediatamente, pero el momento había expuesto algo fundamental. Incluso sus intentos de conexión terminaban creando más distancia. Aquí encuentras contenido que puede cambiar tu perspectiva sobre el amor, la intimidad y las posibilidades de transformación que todos llevamos dentro. Mientras Sofía subía las escaleras para arreglarse, Carlos se quedó solo en la cocina, procesando lo que acababa de suceder. Observó cada movimiento de ella desde abajo, esa precisión casi científica con la que manejaba cada aspecto de su vida,
Sofía tenía una elegancia natural que siempre lo había fascinado, pero ahora comenzaba a preguntarse si esa perfección no era más bien una armadura cuidadosamente construida. Es fascinante cómo las revelaciones más importantes de nuestra vida a menudo comienzan con observaciones aparentemente insignificantes. Carlos notó que sus conversaciones siempre giraban alrededor de temas seguros: trabajo, horarios, logística doméstica. Era como si hubieran creado un territorio neutral donde podían coexistir sin nunca arriesgarse a pisar terreno emocional más profundo. La transformación de perspectiva que estaba a punto de experimentar Carlos comenzó con una pregunta simple que se hizo mientras terminaba su café. ¿Cuándo fue la última vez que realmente habían hablado sobre algo que no fuera trabajo o compromisos? La respuesta lo perturbó más de lo que esperaba. No podía recordar una sola conversación reciente donde hubieran explorado sus pensamientos íntimos, sus miedos, sus sueños, más allá de los proyectos profesionales. Esta revelación inicial sobre la naturaleza superficial de su comunicación era apenas la punta del iceberg. Carlos estaba comenzando a darse cuenta de que su matrimonio funcionaba como una empresa bien administrada, donde cada socio cumplía sus responsabilidades de manera eficiente, pero donde faltaba esa chispa vital que distingue una sociedad de una verdadera unión. El impacto de esta toma de conciencia se intensificó cuando Sofía bajó las escaleras ya completamente arreglada, elegante en su traje gris chumbo, lista para enfrentar el mundo exterior. Carlos sintió esa punzada familiar de admiración, pero por primera vez también sintió algo parecido a la nostalgia. Era como si estuviera viendo a alguien que amaba, pero que no conocía realmente. El momento decisivo llegó cuando Carlos tomó valor para hacer algo que debería haber sido natural: invitar a su propia esposa a cenar. ¿Qué tal si cenamos en casa hoy? ¿Puedo traer comida japonesa de ese lugar que te gusta?, le propuso con una esperanza genuina. La respuesta de Sofía fue exactamente lo que él temía, pero no quería admitir. Sería fantástico, pero no sé a qué hora podré salir. Este cliente nuevo es un poco exigente. La forma en que Sofía rechazó la invitación fue perfecta. Educada, considerada, con una explicación lógica que no dejaba espacio para reproches. Carlos respondió con su característica comprensión. No hay problema, lo dejaré en la nevera por si llegas tarde. Ella sonrió, le agradeció por ser tan comprensivo, y ahí estaba otra vez esa palabra que había comenzado a resonar de manera extraña en sus oídos. Después de que Sofía se fue, el apartamento se sumió en un silencio que parecía amplificar cada pensamiento de Carlos. Se quedó parado en la cocina, taza de café en mano, procesando una revelación incómoda que había estado evitando durante meses. Sofía siempre lo describía de la misma manera: comprensivo, cariñoso, respetuoso, cualidades admirables, sin duda, pero que sonaban más como la descripción de un buen amigo que de un marido. La transformación en su mentalidad comenzó con una pregunta inquietante: ¿cuándo había comenzado a sentirse más como un compañero de cuarto muy educado que como un esposo? La respuesta no llegó inmediatamente, pero la sensación sí. Era esa extraña familiaridad sin intimidad, esa comodidad sin pasión, esa eficiencia sin conexión profunda. Subió al dormitorio y encontró lo que siempre encontraba: la cama, perfectamente tendida, como si nadie hubiera dormido allí. Sofía tenía la costumbre de arreglar todo inmediatamente después de levantarse, una precisión que Carlos solía admirar, pero que ahora le parecía casi defensiva. Era como si ella borrara cualquier evidencia de vulnerabilidad, cualquier rastro de humanidad imperfecta. La verdad oculta detrás de esta rutina perfecta comenzó a tomar forma en la mente de Carlos. Dormían en una cama king size, él siempre del lado derecho, ella del izquierdo, y raramente sus cuerpos se tocaban durante la noche.
no por falta de espacio, sino por una distancia que se había establecido de manera tan natural que nunca la habían cuestionado. Este descubrimiento sobre la naturaleza de su distancia física lo llevó a una reflexión aún más profunda. ¿Cuándo había sido la última vez que realmente había tocado a Sofía? No un beso de buenos días o buenas noches, no un abrazo casual al pasar. Tocar de verdad, con intención, con deseo, con esa intimidad que distingue a los amantes de los amigos. El impacto de no poder recordar tal momento fue como un golpe silencioso. Carlos se dio cuenta de que había normalizado una relación donde la intimidad física había sido reemplazada por una cordialidad educada. Habían construido una vida juntos, basada en respeto mutuo y eficiencia doméstica, pero habían perdido, o quizás nunca habían tenido, esa conexión visceral que hace que una relación sea verdaderamente romántica. La revelación de que su matrimonio funcionaba más como una sociedad bien administrada que como una unión apasionada no llegó como una epifanía dramática, sino como una comprensión gradual y perturbadora. Era la clase de verdad que se instala lentamente, como una sombra que crece al atardecer, hasta que te das cuenta de que has estado viviendo en la oscuridad sin siquiera notarlo. La oficina de Carlos en el piso 18 del Paseo de la Castellana ofrecía una vista impresionante de Madrid que normalmente lo inspiraba. Desde esa altura, podía contemplar el skyline de la ciudad perdiéndose en la bruma matinal, un recordatorio visual de todo lo que había logrado desde que salió de un pequeño pueblo de Valladolid, a los 20 años, con poco más que determinación y 2 mudas de ropa. Pero, esa mañana, la vista solo intensificaba una sensación de inquietud que había comenzado en el desayuno con Sofía. Hay algo profundamente revelador sobre los momentos en que el éxito exterior no logra silenciar el vacío interior. Carlos había construido un imperio empresarial. Tenía una esposa bella e inteligente. Vivía en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, pero por primera vez en años se sentía como si estuviera observando la vida de otra persona desde afuera. La reunión con los inversionistas japoneses era crucial. El señor Yamamoto y su equipo habían volado desde Tokio, específicamente para evaluar la propuesta de expansión que podría cambiar el rumbo de la empresa durante los próximos 5 años. Carlos había preparado cada detalle meticulosamente, conocía cada cifra, cada proyección, cada argumento de venta. Era el tipo de encuentro que antes lo energizaba completamente. Pero algo extraordinario sucedió durante esa reunión. Mientras presentaba los números de crecimiento y las oportunidades de mercado, una parte de su mente permanecía anclada en la cocina de su casa, reviviendo la conversación matinal con Sofía. Era como si estuviera dividido en 2 versiones de sí mismo. El empresario exitoso, que manejaba cifras millonarias con naturalidad, y el hombre que acababa de descubrir que no conocía realmente a la mujer con quien compartía la cama cada noche. La transformación en su perspectiva se hizo evidente cuando el señor Yamamoto elogió la visión de expansión y expresó su impresión genuina con los resultados financieros. Carlos respondió con la expertise de alguien que había construido su negocio desde cero, pero internamente se sentía desconectado, como si estuviera representando un papel en una obra de teatro muy bien ensayada. Es fascinante cómo las crisis personales pueden infiltrarse en los espacios donde más seguros nos sentimos. Carlos había aprendido a separar lo personal de lo profesional, pero esa mañana la línea divisoria se había difuminado de manera inquietante. Cada vez que Yamamoto hacía una pregunta técnica, Carlos la respondía con precisión, pero su mente regresaba obsesivamente a la pregunta que lo había perseguido desde que Sofía salió de casa. ¿Cuándo había sido la última vez que realmente habían conectado como pareja? El impacto de esta distracción mental durante una reunión tan importante lo alarmó. Carlos
Se enorgullecía de su capacidad de concentración, de su habilidad para estar completamente presente en cada situación profesional, pero ahí estaba, cerrando potencialmente el negocio más grande del año, mientras una parte significativa de su atención estaba procesando la revelación de que su matrimonio funcionaba como una sociedad empresarial muy bien administrada. La reunión concluyó exitosamente. Yamamoto y su equipo expresaron interés genuino en proceder con la asociación, pero Carlos experimentó una sensación extraña de vacío en lugar de la satisfacción habitual. Era como si hubiera ganado una batalla importante, pero hubiera perdido algo más fundamental en el proceso. Lo que más lo perturbó fue darse cuenta de que había pasado la reunión más importante del trimestre en piloto automático, respondiendo preguntas complejas y negociando términos, mientras su corazón y su mente estaban en otro lugar completamente. Esta revelación sobre su capacidad de funcionar mecánicamente, incluso en situaciones de alta presión, lo hizo cuestionar cuántas otras áreas de su vida estaba manejando de la misma manera. Después de que los japoneses se fueron, Carlos se quedó solo en su oficina sintiendo un impulso extraño. Quería ver a Sofía. Por primera vez en meses, tenía una necesidad genuina de conectar con ella fuera del contexto de sus rutinas domésticas. Tomó el teléfono y le escribió: «¿Cómo va la presentación? ¿Te gustaría almorzar juntos? Tengo libre hasta las 3. Te invito a formar parte de esta comunidad que cree en el poder de las historias profundas». La respuesta de Sofía llegó 15 minutos después. «Bien, complicada, pero creo que logré convencerlos. ¿Ya almorzaste?» Carlos sonrió ante la preocupación automática de ella por su bienestar, incluso en medio de sus propios desafíos laborales. «Aún no. ¿Qué tal si nos encontramos para un almuerzo rápido?», respondió esperanzado. Esta vez, la respuesta tardó más en llegar. «Me encantaría, pero estoy en medio de una sesión de lluvia de ideas con el equipo. Gracias por la invitación». El emoji del corazón flotó en la pantalla como una despedida amable, pero distante, y Carlos experimentó una revelación perturbadora. ¿Cuándo habían comenzado a expresar afecto principalmente a través de símbolos digitales? ¿Cuándo se había convertido un corazón rojo en sustituto de una conexión real? La transformación en su perspectiva sobre la comunicación moderna fue instantánea. Ese pequeño emoji, que debería haberlo hecho sonreír, en cambio, intensificó su sensación de que algo fundamental estaba perdido entre ellos. Era como si hubieran reducido la complejidad del amor a iconos preestablecidos, intercambiando símbolos digitales en lugar de momentos auténticos. Fue entonces cuando decidió llamar a Miguel, su director financiero y uno de los pocos hombres en su círculo que parecía tener una relación matrimonial genuinamente sólida. Miguel tenía 48 años, llevaba casado 20 años con la misma mujer, había criado 3 adolescentes y tenía esa sabiduría práctica que viene de navegar las aguas turbulentas del matrimonio a largo plazo. Se encontraron en un restaurante italiano en Malasaña, lejos del ambiente corporativo del centro financiero. Miguel llegó con esa sonrisa relajada característica, pero inmediatamente notó algo diferente en Carlos. «Estás extraño hoy», observó después de que pidieran. «La reunión con los japoneses no fue bien. Al contrario, fue excelente. Creo que vamos a cerrar el negocio», respondió Carlos, pero su tono no reflejaba entusiasmo. Miguel lo estudió con esa mirada directa que había desarrollado después de años de analizar balances financieros y leer entre líneas. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», continuó Carlos después de un momento de hesitación. «Por supuesto. ¿Qué pasa?». Miguel se recostó en su silla, adoptando esa postura de quien se prepara para una conversación importante. ¿Cómo logras mantener esa conexión con Carmen después de tantos años? Quiero decir, ustedes parecen tener una intimidad que... Carlos buscó las palabras correctas.
que Sofía y yo no tenemos. La honestidad de la confesión sorprendió incluso a Carlos mismo. Era la primera vez que verbalizaba lo que había estado sintiendo durante meses. Miguel tomó un sorbo de vino y consideró la pregunta con la seriedad que merecía. ¿Están pasando por una crisis?, preguntó directamente. No, exactamente, respondió Carlos. No hay peleas, no hay problemas financieros, no hay terceras personas involucradas. Es más, como si fuéramos compañeros de cuarto muy educados. Todo funciona perfectamente, pero falta algo. La revelación de que perfección operativa no equivale a intimidad emocional resonó entre ellos. Miguel asintió con comprensión, como alguien que había navegado esas aguas antes. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron una conversación real? Me refiero a hablar sobre sueños, miedos, cosas que realmente importan, no solo sobre logística y trabajo. Carlos reflexionó y se dio cuenta de que no podía recordar tal conversación. Esta realización lo impactó más de lo que esperaba. Habían construido una vida eficiente juntos, pero habían perdido el arte de la vulnerabilidad compartida. La respuesta de Carlos a la pregunta de Miguel fue más reveladora de lo que esperaba. Hablamos sobre todo excepto sobre nosotros, admitió. Negocios, proyectos, horarios, inversiones, planes de viaje, pero nunca sobre lo que realmente sentimos o necesitamos del matrimonio. Miguel asintió, con esa expresión de alguien que había visto esta situación antes. Carlos, ustedes son como compañeros de cuarto muy educados, observó con una franqueza que cortó directo al corazón del asunto. La analogía resonó con una precisión dolorosa. Exacto, respondió Carlos, sintiendo un alivio extraño al escuchar sus pensamientos más íntimos expresados por otra persona. Todo funciona perfectamente en papel, pero es como si fuéramos socios en una empresa muy exitosa, no esposos. Miguel tomó un sorbo de vino antes de continuar, eligiendo sus palabras cuidadosamente. ¿Ustedes se casaron después de cuánto tiempo de relación?, preguntó Miguel. 1 año y medio, respondió Carlos. ¿Y cómo era la relación antes del matrimonio? La pregunta obligó a Carlos a hacer una retrospección que había estado evitando. Sofía siempre había sido reservada, elegante, un poco distante. Él había interpretado eso como sofisticación, madurez, una cualidad atractiva en una mujer independiente y exitosa. La transformación en su perspectiva comenzó cuando Miguel hizo la pregunta que cambiaría todo. Carlos, ¿qué sabes realmente sobre Sofía más allá de los hechos básicos? La pregunta flotó en el aire entre ellos como una revelación incómoda. Carlos sabía que le gustaba levantarse temprano, que prefería café fuerte, que tenía talento excepcional para la arquitectura, que venía de una familia de clase media de Sevilla. Pero cuando Miguel profundizó, la verdad oculta se hizo evidente. ¿Sabes cuál fue su sueño de niña? ¿Qué la asusta realmente? ¿Qué la hace feliz más allá del trabajo? ¿Cuáles son sus inseguridades más profundas? Cada pregunta de Miguel era como una luz que iluminaba un área oscura en el conocimiento que Carlos tenía de su propia esposa. Era una revelación perturbadora. Había estado casado durante 4 años con alguien cuya vida interior permanecía largamente inexplorada. El impacto de esta toma de conciencia fue inmediato y profundo. Carlos se dio cuenta de que conocía mejor las motivaciones y los miedos de algunos de sus socios comerciales que los de Sofía. Habían construido una relación basada en compatibilidad, práctica y atracción mutua, pero habían saltado completamente la fase de exploración emocional profunda que distingue la intimidad real de la simple convivencia armoniosa. Miguel, nunca hemos tenido esas conversaciones, admitió Carlos, sintiendo como si estuviera confesando un fallo fundamental como esposo. Cada vez que las conversaciones se acercan a territorio personal, ella encuentra una manera educada de redirigir hacia temas más seguros. Y yo, honestamente, nunca insistí porque pensé que
Era su forma de ser. La revelación de que había estado interpretando las defensas emocionales de Sofía como características de personalidad cambió completamente su perspectiva. ¿Y si su reserva no era sofisticación, sino protección? ¿Y si su perfección constante no era eficiencia, sino una forma de mantener distancia? ¿Y si su elegancia emocional era en realidad una barrera cuidadosamente construida? Miguel observó la transformación en el rostro de Carlos mientras procesaba estas posibilidades. Tal vez sea hora de que tengan esa conversación, sugirió, pero no sobre problemas o quejas, sino sobre curiosidad genuina, sobre querer conocer realmente a la persona con quien decidiste compartir tu vida. La sugerencia de Miguel sonaba simple, pero Carlos intuía que abrir esa puerta podría revelar mucho más de lo que estaba preparado para descubrir sobre Sofía, sobre su matrimonio y sobre sí mismo. Carlos salió del almuerzo con Miguel con una determinación que no había sentido en meses. Las palabras de su amigo habían encendido algo dentro de él. Esa noche, independientemente de los horarios o compromisos de Sofía, iban a tener una conversación real. Pero Carlos sabía que simplemente sentarse y hacer preguntas directas no funcionaría con alguien tan reservada como su esposa. Necesitaba crear el ambiente adecuado, un espacio donde Sofía se sintiera segura para bajar sus defensas. Llegó a casa a las 7 de la tarde con 2 bolsas del restaurante japonés favorito de Sofía. El apartamento estaba en silencio. Solo el ronco bajo del aire acondicionado rompía la quietud. Revisó la agenda compartida en su teléfono y vio que ella tenía una reunión programada hasta las 7:30. Era perfecto. Tenía tiempo para preparar algo especial. La transformación que Carlos operó en la terraza gourmet fue meticulosa y deliberada. Cambió su traje por una camisa polo y jeans, queriendo crear una atmósfera más relajada que sus cenas habituales. Sacó la vajilla de porcelana que Sofía reservaba para ocasiones especiales, esa que había elegido personalmente durante su luna de miel en Kioto. Encendió velas estratégicamente distribuidas y puso el saqué a enfriar mientras distribuía la comida en recipientes apropiados. Cada detalle tenía un propósito: crear un ambiente donde la perfección controlada de Sofía pudiera relajarse naturalmente. Carlos entendía que su esposa se sentía más cómoda cuando todo estaba cuidadosamente organizado, así que usó esa característica a su favor para crear intimidad en lugar de eficiencia. Cuando Sofía llegó a las 8:15, Carlos estaba terminando de ajustar los últimos detalles. La expresión en su rostro cuando vio la terraza fue algo que Carlos no había visto en mucho tiempo. Sorpresa genuina mezclada con algo que parecía vulnerabilidad. «¡Vaya, qué sorpresa!», exclamó, deteniéndose en la puerta. «¿Qué estamos celebrando?» «Nada específico», respondió Carlos, acercándose para ayudarla con su bolso. «Solo pensé que sería bueno tener una cena más especial». La simplicidad de la respuesta pareció desarmar algo en Sofía. Por primera vez en semanas, Carlos vio una sonrisa que no estaba cuidadosamente medida. Una reacción espontánea que revelaba cuánto había estado extrañando este tipo de gestos. Sofía se sentó en la silla que Carlos le había preparado, y él notó cómo sus ojos recorrían cada detalle: las velas, la vajilla especial, la vista de Madrid extendiéndose bajo las luces nocturnas. «Hiciste todo esto mientras yo llegaba», observó, y había algo en su voz que Carlos no había escuchado en mucho tiempo. Era gratitud real, no la cortesía automática que había caracterizado sus intercambios recientes. «Es tu forma de asegurar que no te pierdas ninguna de estas experiencias que compartimos regularmente y que pueden tocar tu vida de maneras inesperadas». El impacto de este simple gesto romántico fue inmediato. Por primera vez en meses, tal vez años, estaban cenando sin la distracción de teléfonos, sin conversaciones sobre horarios del día siguiente, sin la televisión de fondo creando ruido blanco emocional. Era solo ellos dos,
sentados frente a frente, con la intimidad que había estado ausente de su rutina diaria. Carlos observó a Sofía mientras comía, notando detalles que la familiaridad había vuelto invisibles. La forma cuidadosa en que probaba cada bocado, cómo limpiaba discretamente las comisuras de su boca, la manera en que mantenía la postura perfecta incluso en la comodidad de su hogar. Era como ver a su esposa a través de una lente nueva, reconociendo tanto la belleza como las defensas en cada gesto. La revelación de que un simple cambio de ambiente podía transformar completamente la dinámica entre ellos fue alentadora, pero también reveladora. ¿Cuántas oportunidades de conexión habían perdido por mantener rutinas que priorizaban la eficiencia sobre la intimidad? Después de unos minutos de conversación ligera sobre el día de trabajo de Sofía, Carlos respiró profundamente y se decidió a dar el paso que había estado planeando desde su almuerzo con Miguel. «Sofía», dijo, sirviendo saqué para ambos, «¿podemos hablar sobre algo?» Ella dejó de comer y lo miró con esa atención completa que reservaba para los momentos importantes. «Claro, ¿pasó algo?» «No es nada específico», comenzó Carlos, eligiendo cada palabra cuidadosamente. «Es más una reflexión que tuve hoy. A veces siento que nos conocemos desde hace años, pero al mismo tiempo es como si no supiera quién eres realmente». La observación flotó entre ellos como una revelación incómoda, que había estado esperando el momento adecuado para emerger. Sofía frunció el ceño, y Carlos pudo ver cómo se activaban sus defensas automáticas. «¿Cómo que no me conoces? Llevamos juntos 4 años y medio, casados 4. Creo que me conoces bastante bien». Pero había algo en su tono que sugería que ella misma cuestionaba la validez de su respuesta mientras la daba. La transformación en la dinámica de la conversación fue sutil, pero significativa. Carlos se inclinó hacia adelante, creando una intimidad física que complementaba la emocional que estaba tratando de establecer. «Sé que te gusta levantarte temprano, que prefieres café fuerte, que tienes un talento excepcional para la arquitectura. Pero no sé cuál fue tu sueño cuando eras niña. ¿Qué te da miedo realmente? ¿Qué te hace genuinamente feliz, más allá del trabajo?» Cada ejemplo que Carlos mencionaba era como una luz que iluminaba la diferencia entre conocer los hechos sobre alguien y conocer realmente a esa persona. Sofía bajó la mirada hacia su plato y Carlos pudo ver cómo procesaba la observación. «¿Cuándo fue la última vez que hablamos sobre algo que no fuera trabajo o logística de la casa?», continuó él, su voz suave pero persistente. El silencio que siguió fue revelador. Sofía jugaba con los palillos, claramente reflexionando sobre la pregunta de una manera que nunca había hecho antes. «Tienes razón», admitió finalmente, y había una vulnerabilidad en su voz que Carlos raramente escuchaba. «Supongo que nos metimos en una rutina, ¿verdad?» «Exactamente», respondió Carlos, sintiendo como si hubiera cruzado una barrera invisible. «Y no quiero que seamos solo compañeros de casa. Quiero que seamos realmente una pareja». Sofía lo miró con una expresión que Carlos no pudo descifrar completamente. Había sorpresa allí, pero también algo que parecía alivio, como si hubiera estado esperando que él hiciera esa observación. «¿Qué quieres saber?», preguntó ella, su voz más baja que lo normal. Era una pregunta simple, pero Carlos intuyó que representaba una decisión consciente de Sofía de bajar sus defensas habituales. «Todo», sonrió él. «Empecemos con algo simple. ¿Cuál era tu sueño cuando tenías 10 años?» La respuesta de Sofía fue como abrir una puerta que había permanecido cerrada durante todo su matrimonio. Se rió, un sonido genuino que Carlos se dio cuenta de que no había escuchado en mucho tiempo. «Quería ser bailarina», confesó. «Mi madre me metió en ballet cuando tenía 6 años y me obsesioné completamente. Practicaba todos los días en el patio de casa». El impacto de escuchar a Sofía hablar con esa espontaneidad sobre su infancia fue inmediato. Carlos estaba viendo una versión de su esposa que nunca había conocido, una niña apasionada, dedicada, llena de sueños.
¿Qué pasó?, preguntó, genuinamente curioso. Crecí, respondió Sofía con una sonrisa nostálgica. A los 12 ya era evidente que no tenía el físico ni el talento para ser profesional, pero seguí bailando hasta los 18. Era una de las pocas cosas que me hacía sentir realmente libre. La revelación de que Sofía había tenido una pasión tan intensa, una conexión tan profunda con algo que la hacía sentir libre, cambió completamente la perspectiva de Carlos sobre quién era realmente su esposa. ¿Todavía bailas?, preguntó. No he bailado en años, respondió ella rápidamente. Después de empezar la universidad, se convirtió solo en un recuerdo. Carlos estaba fascinado por esta versión de Sofía que acababa de conocer, pero también sentía una responsabilidad de reciprocar esa vulnerabilidad. Hay algo hermoso en la idea de seguir una pasión hasta darse cuenta de sus límites, observó. Yo también tenía un sueño que se transformó completamente. Sofía se inclinó hacia adelante, mostrando una curiosidad genuina que Carlos no había visto en mucho tiempo. Quería tener una granja, confesó él. No necesariamente para ser rico, sino porque me gustaba la idea de trabajar con la tierra, de producir algo concreto con mis propias manos. Sofía sonrió, y Carlos pudo ver cómo procesaba esta información, tal vez imaginándolo como el niño que había sido. De cierta forma lo lograste, observó ella, pero de una manera muy diferente a lo que imaginabas. La revelación mutua de sus sueños perdidos creó una intimidad nueva entre ellos. Conseguí las granjas, continuó Carlos, pero paso más tiempo en oficinas y reuniones que en el campo. A veces me pregunto si ese niño que soñaba con ordenar vacas y plantar con sus propias manos reconocería al hombre en que me convertí. Era la primera vez que Carlos expresaba esa nostalgia, esa sensación de desconexión entre sus sueños originales y su realidad actual. Sofía lo observó con una comprensión que parecía sorprenderla a ella misma. Creo que entiendo esa sensación, dijo suavemente. A veces siento que la niña que bailaba en el patio de casa en Sevilla y la arquitecta que diseña edificios comerciales son dos personas completamente diferentes. Esta admisión de desconexión entre su pasado y presente reveló una vulnerabilidad que Sofía raramente mostraba. La transformación en la dinámica de la conversación fue notable. Habían pasado de intercambiar información básica a compartir reflexiones profundas sobre identidad y autenticidad. Carlos aprovechó este momento de apertura para explorar algo que siempre había sentido curiosidad. ¿Cómo era tu familia cuando eras pequeña?, preguntó. Siempre hablas de tus padres con mucho respeto, pero de una manera muy formal. Sofía tomó un sorbo de saqué antes de responder, como si necesitara un momento para organizar sus pensamientos. Mis padres son buenas personas, comenzó, eligiendo sus palabras cuidadosamente, pero siempre fueron muy formales, incluso entre ellos. Nunca vi grandes demostraciones de afecto en casa. Todo era muy estructurado, muy controlado. El impacto de esta revelación fue inmediato para Carlos. Comenzó a entender que la reserva emocional de Sofía no era una característica personal dirigida hacia él, sino un patrón aprendido desde la infancia. ¿Es por eso que eres tan reservada?, preguntó con delicadeza. Sofía consideró la pregunta durante un largo momento, mirando hacia las luces de Madrid que se extendían bajo ellos. Tal vez tengas razón, admitió finalmente, pero no es por maldad, Carlos, es simplemente como aprendí a ser. La honestidad de esta confesión reveló capas de complejidad en la personalidad de Sofía que Carlos nunca había considerado. No era frialdad o falta de interés, era un mecanismo de supervivencia emocional desarrollado en una familia donde la vulnerabilidad no tenía espacio. Carlos extendió su mano sobre la mesa y tocó la de ella. Sofía no se alejó, aunque él sintió cómo sus músculos se tensaron ligeramente al contacto. No necesitas ser perfecta. Conmigo, Sofía,
No necesitas estar siempre en control. Ella miró sus manos entrelazadas, con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido al alivio. «Es más fácil decirlo que hacerlo», respondió ella, pero había una suavidad en su voz que Carlos reconoció como genuina consideración de su sugerencia. «Pero podemos intentarlo, ¿verdad? Los dos juntos». Sofía asintió, pero Carlos percibió que había algo más, algo que ella no estaba diciendo. La revelación de que los patrones familiares de Sofía explicaban tanto de su comportamiento matrimonial, cambió completamente la perspectiva de Carlos sobre su relación. No era personal, era generacional. Pero esto también significaba que cambiar esos patrones requeriría un trabajo consciente y paciente de ambos. El momento en que Carlos tocó la mano de Sofía sobre la mesa se convirtió en un punto de inflexión silencioso, pero significativo. Aunque ella se tensó al contacto, no retiró la mano. Y esa pequeña decisión reveló más sobre su lucha interna que cualquier palabra que hubiera dicho. Era como si estuviera librando una batalla entre sus defensas automáticas y su deseo genuino de conectar. «Es más fácil decirlo que hacerlo», había dicho Sofía sobre ser menos controladora. «Pero podemos intentarlo, ¿verdad? Los dos juntos». Carlos asintió, sintiendo que habían cruzado una barrera invisible. Decidió no presionar más esa noche, intuyendo que Sofía necesitaba tiempo para procesar esta nueva vulnerabilidad que había permitido. La transformación real comenzó el sábado siguiente. Carlos despertó con Sofía aún durmiendo a su lado, algo extraordinariamente raro, considerando que ella normalmente ya estaría en la cocina cuando él abriera los ojos. La observó en silencio, notando una relajación en su rostro que desaparecía tan pronto como despertaba. Era como ver a la verdadera Sofía, sin las máscaras de perfección que usaba durante el día. Cuando Sofía finalmente despertó y lo encontró observándola, preguntó confundida: «¿No tenías reunión hoy?» «La cancelé», respondió Carlos. «Pensé que podríamos pasar el día juntos, sin trabajo, sin compromisos». La expresión de Sofía fue reveladora, sorpresa mezclada con algo parecido al pánico, como si no supiera cómo manejar tiempo no estructurado. «¿Cuándo fue la última vez que hicimos esto?», preguntó Carlos mientras preparaba café, invirtiendo los roles de su rutina matinal. Sofía reflexionó sinceramente y admitió: «Honestamente, no lo recuerdo». Esta confesión los impactó a ambos. Habían estado tan ocupados construyendo una vida eficiente que habían olvidado cómo vivir espontáneamente. Decidieron ir al mercado de San Miguel, algo que Sofía había mencionado durante la cena, que nunca había experimentado a pesar de vivir en Madrid durante 8 años. Durante el camino, Carlos observó cómo Sofía examinaba todo con una atención casi científica: las calles, las personas, los detalles arquitectónicos de los edificios. Tenía la mirada de una arquitecta, pero también de alguien que raramente se tomaba tiempo para realmente observar la ciudad donde vivía. «¿Te gusta Madrid?», preguntó Carlos mientras caminaban entre los puestos del mercado. «Me gusta, pero creo que nunca me detuve a realmente conocerla», respondió Sofía. «Mi rutina es muy limitada: casa, oficina, algunos restaurantes, centro comercial, básicamente eso». Era una admisión reveladora sobre lo cerrada que había mantenido su vida, no solo emocionalmente, sino geográficamente. La revelación de que Sofía había estado viviendo en una burbuja autoimpuesta se hizo más evidente cuando se detuvieron en un puesto de especias. Ella tomó un pequeño sobre de azafrán, oliéndolo con genuina curiosidad, como si fuera la primera vez que se permitía esta clase de exploración sensorial. «Mi vida en Sevilla era diferente», dijo espontáneamente, «más tranquila, más predecible». Carlos aprovechó la apertura para preguntar algo que había estado en su mente. «¿Cómo era tu vida antes de Madrid? ¿Salías con alguien?». La pregunta salió naturalmente, pero Carlos notó inmediatamente cómo Sofía se tensó.
No mucho, respondió vagamente. Algunos encuentros aquí y allá, nada serio. Pero había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Carlos percibiera que estaba simplificando una historia más compleja. El impacto de ver a Sofía en este ambiente informal, explorando y respondiendo preguntas personales, reveló cuántas capas de su personalidad habían permanecido ocultas durante su matrimonio. Era como descubrir que había estado casado con alguien cuya vida interior era mucho más rica y compleja de lo que sus rutinas diarias sugerían. La tensión en Sofía cuando Carlos preguntó sobre relaciones pasadas fue inmediata y notable. Se alejó del puesto de especias abruptamente, como si la pregunta hubiera activado una alarma interna. «Probemos ese famoso bocadillo de calamares», dijo, cambiando de tema con una habilidad que revelaba años de práctica, evitando conversaciones incómodas. Carlos notó la maniobra, pero decidió no insistir en ese momento. Compraron los bocadillos y encontraron un lugar para sentarse en una de las mesas altas del mercado. Carlos observó cómo Sofía comía, pequeños bocados, masticaba lentamente, limpiaba constantemente las comisuras de su boca con una servilleta. Todo muy controlado, muy preciso, incluso esta experiencia casual que supuestamente era espontánea. «Sofía», dijo Carlos después de unos minutos, decidiendo abordar algo que había estado rondando su mente. «Desde la conversación con Miguel, ¿puedo hacerte una pregunta más directa?» Ella dejó de comer, claramente poniéndose en guardia. «Depende de la pregunta», respondió con esa sonrisa educada que Carlos había aprendido a reconocer como una barrera defensiva. «¿Por qué aceptaste casarte conmigo?» La pregunta la tomó completamente desprevenida. «¿Cómo que por qué?», respondió, pero Carlos pudo ver que estaba ganando tiempo para formular una respuesta cuidadosa. «No estoy cuestionando nuestra decisión», aclaró él. «Pero pensándolo bien, nuestro noviazgo fue muy civilizado. Nunca tuvimos grandes pasiones, grandes peleas, grandes reconciliaciones. Todo fue muy racional». La transformación en el rostro de Sofía fue gradual pero evidente. La sorpresa inicial dio paso a algo parecido a la reflexión profunda, como si Carlos hubiera verbalizado algo que ella misma había pensado, pero nunca había expresado. «¿Te estás arrepintiendo?», preguntó finalmente, y había una vulnerabilidad genuina en su voz que contrastaba con su postura corporal defensiva. «No me estoy arrepintiendo», respondió Carlos cuidadosamente, «pero estoy tratando de entender si te casaste conmigo por amor o por conveniencia». La palabra conveniencia flotó entre ellos como una acusación no formulada, y Carlos inmediatamente se arrepintió de haberla usado. Era demasiado cruda, demasiado directa para alguien como Sofía. Sofía guardó silencio durante un largo momento, observando a las personas que pasaban alrededor de 1900. Ellos en el mercado. Cuando finalmente habló, su voz era más suave que lo normal. «Carlos, tú eres un hombre bueno, inteligente, exitoso, respetuoso. Cuando nos conocimos, pensé que serías un buen compañero para la vida». Pero la respuesta sonaba ensayada, como si hubiera estado preparando esa explicación durante años. «Eso no responde mi pregunta», insistió Carlos gentilmente. Sofía suspiró, una expresión de cansancio que raramente mostraba. «No sé si sé distinguir entre amor y seguridad», admitió. «Nunca he tenido grandes pasiones en mi vida, nunca fui una persona muy emocional». El impacto de esta confesión fue profundo. Carlos estaba descubriendo que su esposa no solo había construido barreras en su matrimonio, sino que había vivido toda su vida evitando la intensidad emocional. «¿Nunca? ¿Ni cuando eras más joven?», preguntó, genuinamente sorprendido. «No del modo que tú estás pensando», respondió Sofía, y había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Carlos percibiera capas de significado que aún no comprendía completamente. «Carlos, yo no soy como las otras mujeres que has conocido. Yo nunca fui...». Se detuvo abruptamente,
como si estuviera a punto de cruzar una línea que había mantenido cuidadosamente definida durante años. La revelación de que Sofía se veía a sí misma como fundamentalmente diferente de otras mujeres abrió un territorio completamente nuevo en la mente de Carlos. ¿Qué significaba exactamente «nunca fui»? ¿Y por qué esa frase inacabada llevaba tanto peso emocional? La frase inacabada de Sofía, «yo nunca fui», quedó suspendida en el aire del mercado, como una revelación a medias que Carlos no sabía cómo interpretar. Había algo en la forma en que lo dijo, en el peso emocional detrás de esas palabras, que sugería una verdad mucho más profunda de la que cualquiera de los dos estaba preparado para explorar en público. ¿Quieres ir a casa?, preguntó Sofía abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de que había dicho demasiado. Creo que esta conversación no es para tenerla aquí. Carlos asintió, intuyendo que estaban en el umbral de algo importante, algo que requería la privacidad y seguridad de su hogar. Durante el camino de regreso, ambos permanecieron en silencio. Carlos conducía mientras procesaba las revelaciones del día, la admisión de Sofía sobre su vida limitada, su dificultad para distinguir entre amor y seguridad, y esa frase misteriosa que había quedado inconclusa. Sofía miraba por la ventana, perdida en pensamientos que Carlos solo podía imaginar. En casa, Sofía fue directamente a la terraza y se quedó observando Madrid, extendiéndose bajo la luz de la tarde. Carlos la siguió, pero mantuvo distancia, sintiendo que ella necesitaba espacio para organizar lo que claramente era una lucha interna significativa. La transformación en su lenguaje corporal era evidente, los hombros tensos, las manos aferradas a la barandilla, la respiración controlada de alguien que está tomando una decisión difícil. «Carlos», dijo Sofía finalmente, sin volverse a mirarlo, «hay cosas sobre mí que no sabes, cosas que tal vez expliquen por qué soy como soy». Su voz tenía una calidad diferente, más grave, como si estuviera accediendo a una parte de sí misma que mantenía cuidadosamente guardada. «Estoy escuchando», respondió Carlos, acercándose lo suficiente para mostrar apoyo, pero manteniendo el espacio que ella parecía necesitar. Sofía se volvió hacia él, y Carlos vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo, vulnerabilidad, pero también una determinación de finalmente ser honesta. Cuando dije que nunca tuve grandes pasiones, que nunca salí en serio con nadie, es porque yo nunca conseguí conectarme físicamente con las personas, no de la forma como otras personas lo hacen. Las palabras salieron despacio, cada una cuidadosamente elegida, como si hubiera estado ensayando esta confesión durante años. Carlos sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. De repente, muchas cosas comenzaron a tener sentido. La distancia física entre ellos, la forma en que Sofía siempre desviaba situaciones íntimas, la tensión que él percibía cada vez que intentaba acercarse físicamente. «Sofía», dijo cuidadosamente, «estás diciendo que nosotros nunca...». «Nunca», confirmó ella, su voz casi un susurro. «Y no es solo contigo, Carlos, es con cualquier persona. Siempre ha sido así». El silencio que siguió a esta confesión pareció extenderse eternamente. Carlos procesaba lo que acababa de escuchar, reorganizando mentalmente 4 años de matrimonio bajo una perspectiva completamente nueva. El impacto de descubrir que había estado casado durante 4 años sin intimidad física completa era abrumador, pero no de la manera que había esperado. No sentía traición o engaño, sentía una tristeza profunda por Sofía, imaginando lo difícil que debía haber sido cargar con ese peso en silencio. «Nunca», repitió Carlos, no como juicio, sino como confirmación de algo que estaba luchando por comprender completamente. Sofía se encogió ligeramente, interpretando su tono como posible rechazo. «Sé que es difícil de entender, sé que no es normal». La revelación de que Sofía había vivido toda su vida con esta barrera invisible hacia la intimidad física
cambió instantáneamente la forma en que Carlos entendía no solo su matrimonio, sino a Sofía como persona. Las defensas, la perfección constante, la distancia emocional, todo comenzaba a formar un patrón coherente de alguien que había aprendido a navegar la vida evitando una vulnerabilidad que le resultaba imposible de manejar. Carlos se acercó a Sofía, pero mantuvo una distancia respetuosa, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. ¿Estás diciendo que esto no tiene que ver específicamente conmigo o con nuestro matrimonio?, preguntó, buscando claridad en medio de la confusión emocional que sentía. Es con cualquier persona, confirmó Sofía, y había un alivio extraño en su voz, como si finalmente hubiera liberado un peso que había estado cargando durante décadas. La transformación en la perspectiva de Carlos fue instantánea y profunda. 4 años de matrimonio se reorganizaron en su mente bajo una luz completamente nueva. Cada momento de distancia física, cada ocasión en que Sofía había desviado un acercamiento íntimo, cada noche en que habían dormido en lados opuestos de la cama king size, todo adquirió un significado diferente. No era rechazo personal, era una lucha interna que Sofía había estado librando en silencio. ¿Hay alguna razón específica?, preguntó Carlos cuidadosamente. ¿Algo que pasó? ¿Algún trauma? Era la pregunta lógica, la que cualquier persona haría al intentar entender una situación tan compleja. Sofía negó con la cabeza, y había una tristeza profunda en ese gesto. No hay una causa dramática, Carlos. No hay una historia traumática detrás. No fui abusada. No tuve experiencias horribles. Simplemente es como soy. Siempre fui así. El impacto de esta revelación fue diferente de lo que Carlos había esperado. Una parte de él había esperado una explicación, algo que pudiera entender y potencialmente ayudar a resolver. Pero la idea de que simplemente era la naturaleza de Sofía, algo intrínseco a quien era, presentaba un desafío completamente diferente. ¿Intentaste buscar ayuda profesional?, preguntó la mente empresarial de Carlos, buscando automáticamente soluciones prácticas. Algunos psicólogos cuando tenía 20 y tantos, respondió Sofía sentándose en una de las sillas de la terraza como si las piernas ya no pudieran sostenerla. Uno dijo que era bloqueo emocional, otro que era ansiedad de rendimiento. Ambos pensaban que con tiempo y paciencia lo superaría. La revelación de que Sofía había intentado activamente resolver su situación, que no había sido pasiva frente a sus dificultades, cambió la percepción de Carlos sobre su fortaleza. ¿Y no funcionó?, preguntó, aunque la respuesta era evidente. No solo no funcionó, respondió Sofía, limpiando una lágrima que había escapado, sino que las tentativas de forzar la situación solo empeoraron las cosas. Fue entonces cuando decidí que tal vez era mejor aceptar que era diferente. La transformación emocional en Sofía mientras hablaba era palpable. Años de frustración, vergüenza y resignación salían a la superficie después de estar cuidadosamente contenidos. ¿Sabes lo que es vivir sabiendo que hay una parte fundamental de la experiencia humana que simplemente no puedes acceder?, preguntó, su voz quebrándose ligeramente. Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La pregunta reveló la profundidad del dolor que Sofía había estado cargando, la sensación de estar fundamentalmente desconectada de algo que la sociedad considera esencial para la plenitud humana. Era una soledad existencial que él nunca había considerado posible. Sofía, dijo Carlos, arrodillándose al lado de su silla, no puedo imaginar lo difícil que debe haber sido vivir con esto en silencio. Ella lo miró con una expresión que mezclaba gratitud y vulnerabilidad. ¿Sabes cuál es la parte más difícil?, continuó. No es solo la privación física. Es la sensación constante de estar fingiendo, de pretender entender conversaciones sobre algo que nunca experimenté.
La revelación de que Sofía había estado viviendo una especie de doble vida emocional, fingiendo comprensión sobre experiencias que le eran completamente ajenas, añadió otra capa de complejidad a lo que Carlos estaba procesando. Era como descubrir que había estado casado con alguien que hablaba un idioma que nunca había aprendido realmente. El peso de la confesión de Sofía flotaba entre ellos como una verdad que cambiaba todo. Carlos se levantó de su posición junto a la silla y caminó hacia la barandilla de la terraza, necesitando un momento para procesar no solo lo que había escuchado, sino las implicaciones más profundas. «Sofía», dijo finalmente, volviéndose hacia ella, «casarte conmigo fue parte de un plan para construir una vida que funcionara dentro de tus limitaciones». La pregunta, aunque formulada con cuidado, cortó directo al corazón del asunto. Sofía no respondió inmediatamente, pero su silencio fue más revelador que cualquier palabra. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. «No fue tan calculado como suena», comenzó. «Pero sí, cuando te conocí, pensé que eras el tipo de hombre con quien tal vez podría funcionar. Paciente, respetuoso, comprensivo». La transformación en los sentimientos de Carlos fue compleja y contradictoria. Por un lado, experimentaba algo parecido a la traición. Habían construido un matrimonio sobre una base que él no había conocido completamente. Pero por otro lado, sentía una compasión profunda por Sofía, imaginando la desesperación que debía haber sentido para arriesgar un matrimonio con la esperanza de superar algo que la había limitado toda su vida. «¿Esperabas que conmigo fuera diferente?», preguntó Carlos, buscando entender las motivaciones detrás de la decisión de Sofía. «Esperaba que tal vez, con alguien que respetara tanto, con quien me sintiera segura, podría superar esto», admitió ella. «Una parte de mí todavía tenía esperanza, aunque sabía que era improbable». El impacto de comprender que Sofía había apostado su futuro matrimonial a la posibilidad de una transformación personal que sabía que era poco probable fue abrumador. Era una decisión desesperada, disfrazada de optimismo, un salto de fe basado más en esperanza que en expectativas realistas. Carlos se sentó en el brazo de la silla donde estaba Sofía, lo suficientemente cerca para mostrar apoyo pero sin invadir su espacio personal. «¿Y ahora qué sentimiento tienes hacia esa decisión?», preguntó. «Me siento culpable», respondió Sofía inmediatamente. «Siento que te engañé, que te casaste con alguien incompleta pensando que eras tú quien tenía un problema». La revelación de que Sofía había estado cargando culpa por lo que percibía como engaño añadió otra dimensión emocional a la situación. Carlos se dio cuenta de que ambos habían estado viviendo con percepciones erróneas. Él pensando que no era lo suficientemente atractivo o conectado para su esposa. Ella pensando que lo estaba defraudando por no poder ser la esposa que él merecía. «Sofía, mírame», dijo Carlos, esperando hasta que ella encontrara sus ojos. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto?». Ella negó con la cabeza, claramente esperando juicio o rechazo. «El coraje que tuviste. Decidiste arriesgar un matrimonio, construir una vida con alguien, con la esperanza de superar algo que te había limitado durante décadas. Eso no es engaño, es una apuesta extraordinariamente valiente». La perspectiva de Carlos sobre la situación comenzó a cambiar mientras hablaba. En lugar de ver el matrimonio como construido sobre bases falsas, comenzó a verlo como un acto de fe mutuo, donde ambos habían apostado por algo mejor, sin garantías. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sofía, y había una vulnerabilidad en su voz que revelaba cuánto dependía su futuro de la respuesta de Carlos. «¿Te gustaría intentar de nuevo?», respondió él, «pero esta vez sin secretos, sin presión, sin expectativas más allá de explorar juntos». La decisión de Carlos de no abandonar el matrimonio, sino transformarlo, representaba una evolución en su comprensión del amor y la intimidad. No se trataba de perfección o naturalidad, se trataba de paciencia,
aceptación y crecimiento mutuo. La respuesta de 1900. Sofía a la propuesta de Carlos no llegó inmediatamente. Se quedó en silencio durante varios minutos, mirando hacia las luces de Madrid que comenzaban a encenderse con el atardecer. Carlos podía ver la lucha interna en su rostro. Años de defensas automáticas luchando contra un deseo genuino de intentar algo que siempre había parecido imposible. «Está bien», dijo finalmente, pero su voz temblaba ligeramente. «Pero necesito que me prometas algo». Carlos asintió, esperando. «Si en algún momento te digo que pares, que necesito parar, prometes que lo harás inmediatamente, sin preguntas, sin presión para continuar». La petición reveló cuánta vulnerabilidad requería esta decisión para Sofía. No era solo sobre intimidad física, era sobre confianza absoluta. «Te lo prometo», respondió Carlos, extendiendo su mano como una oferta, no una demanda. Sofía miró la mano extendida durante un momento antes de colocar la suya encima. El contacto fue simple, pero ambos sintieron la diferencia. Era el primer toque físico que habían compartido con completa honestidad sobre lo que significaba y lo que no significaba. La transformación en su dinámica diaria durante la semana siguiente fue gradual pero notable. Establecieron lo que Carlos mentalmente llamó una nueva rutina de proximidad. Pequeños gestos que para la mayoría de las parejas serían triviales, pero para ellos representaban territorios completamente nuevos. Un masaje en los hombros después del trabajo, sostener manos mientras veían televisión, un abrazo que duraba más de lo socialmente necesario. Durante esta semana, Carlos también tomó una decisión que cambiaría su perspectiva sobre la situación de Sofía. Comenzó a investigar discretamente sobre lo que ella había descrito. No desde una mentalidad de arreglar algo roto, sino desde una genuina curiosidad por entender mejor la experiencia de su esposa. Lo que descubrió fue revelador. Lo que Sofía experimentaba tenía nombre en la literatura médica y psicológica. Y más importante aún, no estaba sola. La revelación de que existían términos clínicos como trastorno del deseo sexual hipoactivo y que había comunidades enteras de personas navegando experiencias similares cambió completamente la perspectiva de Carlos. Sofía no era una anomalía inexplicable, era alguien cuya experiencia, aunque menos común, era reconocida y estudiada. Pero lo más importante que Carlos descubrió en su investigación fue que muchos casos tenían más que ver con barreras psicológicas y emocionales que con limitaciones físicas insurmontables. La diferencia crucial era encontrar el ambiente adecuado, la persona adecuada y el enfoque correcto. No había garantías, pero había esperanza basada en evidencia real. El impacto de esta investigación en Carlos fue profundo. Por primera vez, desde la confesión de Sofía, sintió que no estaban navegando en territorio completamente desconocido. Había patrones, había estrategias que habían funcionado para otras personas. Había profesionales, especializados en exactamente este tipo de desafíos. Una noche, mientras Sofía se relajaba bajo sus manos durante uno de sus masajes en los hombros, Carlos decidió compartir parte de lo que había aprendido. «Sofía», dijo cuidadosamente, «¿sabes que lo que experimentas tiene nombre? ¿Que hay otros como tú?» Ella se tensó inicialmente, pero luego preguntó, «¿Investigaste sobre esto?» «No para cambiarte», aclaró Carlos rápidamente, «para entenderte mejor. Y descubrí que no estás sola, que hay enfoques que han funcionado para otras personas». Sofía procesó esta información en silencio. La idea de que su experiencia no era única, de que había otros navegando los mismos desafíos, pareció aliviar parte del aislamiento que había sentido durante décadas. La decisión de abordar la situación como un desafío compartido en lugar de un problema personal de Sofía marcó un punto de inflexión en su matrimonio. Por primera vez,
Estaban trabajando juntos hacia algo en lugar de manejar separadamente las consecuencias de sus diferencias. La transformación más significativa llegó 3 semanas después de esa conversación en la terraza, de una manera que Carlos nunca habría anticipado. Era un jueves por la noche, y estaban en el sofá viendo una película cuando Sofía hizo algo que los sorprendió a ambos. Se levantó y anunció que iba al baño a quitarse el maquillaje. Normalmente, esto habría sido el preludio a irse a dormir. Pero en lugar de regresar con pijama y desear buenas noches, Sofía volvió al sofá. Carlos levantó la mirada y por primera vez en 4 años de matrimonio vio realmente a Sofía. Sin maquillaje, con el cabello suelto, usando una camiseta vieja y pantalones de algodón que nunca la había visto ponerse. Se veía años más joven, más vulnerable, más real. «¿Cómo me veo?», preguntó, claramente incómoda pero determinada a mantener esta nueva transparencia. «Estás hermosa», respondió Carlos, y las palabras salieron con una sinceridad que los sorprendió a ambos. «Más hermosa que con maquillaje». Sofía se sonrojó, una reacción genuina que revelaba cuánto había significado ese cumplido. «No necesitas mentir para hacerme sentir mejor», murmuró. Pero Carlos pudo ver que parte de ella quería creer las palabras. El impacto de este momento aparentemente simple fue profundo. Por primera vez, Sofía se había permitido ser vista sin sus defensas habituales, sin la armadura de perfección que usaba para navegar el mundo. Era una vulnerabilidad pequeña pero significativa, un paso hacia la intimidad emocional que habían estado construyendo gradualmente. Se sentaron juntos en el sofá, Sofía acurrucada contra Carlos de una manera que antes habría sido imposible para ella. La película continuaba en el fondo, pero ninguno de los dos estaba prestando atención realmente. Había una intimidad nueva entre ellos, frágil pero real, construida sobre honestidad en lugar de expectativas. «Carlos», dijo Sofía, después de varios minutos de silencio confortable, su voz apenas audible. Respondió él, sintiendo la vibración de su voz contra su pecho. «Gracias por no renunciar a mí, por no renunciar a nosotros». Las palabras salieron cargadas de una emoción que Sofía raramente permitía que se mostrara. La revelación de que Sofía había estado viviendo con el miedo de que Carlos la abandonara una vez que conociera la verdad completa sobre ella, añadió otra dimensión a Carlos' comprensión de su coraje. No solo había arriesgado la honestidad, había arriesgado la pérdida del único amor seguro que había conocido. «Sofía», dijo Carlos, haciendo que ella lo mirara, «yo no me casé con una idea de quién pensé que eras. Me casé contigo, con todas tus complejidades y particularidades». Era la primera vez que Carlos articulaba esta comprensión tan claramente y vio cómo las palabras impactaron a Sofía. Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero por primera vez no eran lágrimas de vergüenza o frustración, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de algo parecido a la esperanza. «Te amo, Carlos», dijo Sofía, y había algo completamente diferente en la forma en que lo dijo. No era la declaración educada que habían intercambiado durante años. Era espontánea, vulnerable, verdadera. «Yo también te amo», respondió Carlos, y ambos sabían que estaban usando esas palabras con un significado completamente nuevo. No era el amor cómodo y seguro que habían construido. Era algo más profundo, más honesto, más arriesgado, pero también más real. La transformación de su relación en ese momento no fue dramática, sino silenciosa. Estaban comenzando una nueva fase basada en aceptación genuina, paciencia infinita, y la comprensión de que el amor verdadero a veces requiere redefinir completamente lo que significa intimidad y conexión. Sofía se había permitido ser vista. Carlos había elegido ver realmente, y juntos estaban descubriendo que la vulnerabilidad compartida podía ser más poderosa que la perfección mantenida. Era el comienzo de algo que ninguno de los dos
había experimentado antes, un amor construido sobre verdad absoluta en lugar de expectativas cumplidas. Las semanas siguientes trajeron revelaciones aún más profundas. Una noche, mientras estaban acostados conversando después de uno de sus momentos de intimidad gradual, Sofía hizo una confesión que cambió completamente la perspectiva de Carlos sobre la extensión de su situación. ¿Puedo contarte algo que nunca le he dicho a nadie?, preguntó, su voz apenas un susurro en la oscuridad del dormitorio. Por supuesto, respondió Carlos, sintiendo que se preparaba para otra revelación importante. Cuando dijiste que nunca había estado con nadie, que nunca había logrado conectarme físicamente, no me refería solo a relaciones, me refería a todo. Nunca he experimentado placer físico de ningún tipo, ni siquiera sola. Las palabras flotaron en el silencio nocturno como una confesión final de algo que había guardado durante décadas. El impacto de esta revelación fue diferente de las anteriores. Carlos comenzó a entender que no estaban hablando simplemente de dificultades en relaciones íntimas. Estaban hablando de una desconexión completa entre la mente y el cuerpo de Sofía, una barrera que había existido desde que tenía edad suficiente para ser consciente de esas sensaciones. ¿Nunca intentaste explorar por tu cuenta?, preguntó Carlos cuidadosamente, tratando de entender la profundidad completa de la experiencia de Sofía. Intenté cuando era más joven, admitió ella, pero siempre llegaba a un punto donde era como si un interruptor se apagara en mi cerebro, como si hubiera una pared entre lo que mi mente sabía que debería sentir y lo que mi cuerpo realmente experimentaba. La transformación en la comprensión de Carlos sobre lo que Sofía había estado viviendo fue completa. No era solo timidez o reserva, era una barrera neurológica real que había definido toda su experiencia de la feminidad y la sexualidad. Era como vivir con un sentido completamente ausente, sabiendo intelectualmente que existe pero nunca experimentándolo. Pero lo que cambió todo fue lo que sucedió 3 noches después. Estaban en la cama, simplemente abrazándose y conversando, cuando Sofía dijo algo que sorprendió a ambos. «Podemos intentar algo diferente esta noche». No era la voz de alguien cumpliendo una obligación. Había una curiosidad genuina, un deseo real de explorar. «¿Estás segura?», preguntó Carlos, aunque pudo percibir inmediatamente que algo fundamental había cambiado. En la actitud de Sofía. «Por primera vez en mi vida quiero intentar realmente», respondió ella, y había una determinación en su voz que él nunca había escuchado antes. No porque sienta que debo, sino porque quiero. La revelación de que Sofía había pasado de resistencia a curiosidad genuina marcó un punto de inflexión extraordinario. Carlos notó cómo, por primera vez, ella no luchaba contra las sensaciones, sino que se permitía experimentarlas. Su respiración era diferente, sus respuestas eran diferentes, todo en ella parecía más presente, más conectado. «¿Cómo te sientes?», preguntó Carlos después de un tiempo, deteniéndose para asegurarse de que ella estuviera cómoda. «Diferente», respondió Sofía, y había una maravilla en su voz que él nunca había escuchado. «Extraño, pero bien. Es como si estuviera descubriendo una parte de mí que nunca supe que existía». El impacto de ver a Sofía experimentar sensaciones que había creído imposibles fue profundamente emocional para Carlos. No era solo intimidad física, era presenciar el momento en que alguien descubre una parte fundamental de sí misma que había estado dormida durante décadas. «No pares», murmuró Sofía, y esas palabras llevaban un peso extraordinario. Por primera vez en su vida no estaba pidiendo que pararan por incomodidad o miedo, estaba pidiendo continuar por deseo genuino. Era la diferencia entre obligación y elección, entre resistencia y entrega. La transformación de Sofía esa noche no fue solo física, fue la evolución de alguien que había pasado de creer que era fundamentalmente incapaz de experimentar placer, a descubrir que las condiciones adecuadas,
la persona adecuada y la paciencia infinita podían abrir puertas que había creído permanentemente cerradas. Lo que sucedió una semana después sorprendió a Carlos tanto como la confesión original de Sofía. Estaban desayunando un viernes cuando ella dijo algo completamente inesperado. «¿Qué tal si vamos a la finca este fin de semana?» Carlos casi se atragantó con el café. En 4 años de matrimonio, Sofía nunca había sugerido ir a la propiedad rural en Valladolid que él consideraba su refugio personal. «¿A la finca?», repitió, asegurándose de haber escuchado correctamente. «Sí», respondió Sofía, pero había algo diferente en su voz. «Siempre hablas de lo tranquilo que es allí, de lo desconectado que te sientes del mundo. Pensé que tal vez sería un buen lugar para continuar nuestra exploración». La forma en que dijo «nuestra exploración» reveló un cambio fundamental. Sofía no solo estaba participando pasivamente, estaba tomando iniciativa activa. La transformación de Sofía de alguien que evitaba situaciones íntimas a alguien que las buscaba activamente era extraordinaria. Carlos podía ver una nueva confianza en ella, una disposición a ser vulnerable que había estado ausente durante toda su relación. «Me encantaría», respondió, tratando de controlar la emoción en su voz. El viaje a Valladolid esa tarde fue diferente de cualquier trayecto que hubieran hecho juntos. Sofía no estaba revisando emails en su teléfono ni organizando la agenda de la semana siguiente. Estaba presente, mirando el paisaje, haciendo preguntas sobre la historia de la finca, mostrando una curiosidad genuina sobre algo que había sido importante para Carlos durante años. La finca estaba exactamente como Carlos la había dejado en su última visita. La casa colonial reformada descansaba en lo alto de una pequeña colina, rodeada de campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El silencio era absoluto, roto solo por el canto de los pájaros y el viento entre los árboles. «Es hermoso», murmuró Sofía al salir del coche, y Carlos notó que no era un cumplido educado, sino una observación genuina. Pasaron la tarde explorando la propiedad juntos. Carlos le mostró los establos, el huerto, el pequeño lago donde a veces pescaba. Sofía hacía preguntas sobre todo, genuinamente interesada en esta pasión de Carlos por la tierra que había mencionado durante su infancia. Era como si estuviera viendo a su esposo con ojos completamente nuevos, entendiendo partes de él que había estado demasiado protegida emocionalmente para apreciar antes. Esa noche, después de una cena simple preparada por Carlos, se sentaron en la terraza observando las estrellas, algo imposible de ver en la contaminación lumínica de Madrid. «Nunca había visto tantas estrellas», dijo Sofía, recostada contra Carlos en una silla doble. «Es una de las cosas que más amo de este lugar», respondió él, «la claridad tanto del cielo como de las cosas en general». Fue entonces cuando Sofía dijo algo que cambió todo. «Carlos, quiero intentar esta noche, completamente». No había duda en su voz. No había el temor que había caracterizado sus exploraciones anteriores. «¿Estás segura?», preguntó Carlos, aunque pudo sentir que algo fundamental había cambiado en ella. «Más segura que de cualquier cosa en mi vida», respondió Sofía. Lo que Carlos descubrió esa noche en la intimidad de la finca fue algo que recontextualizó completamente todo lo que había entendido sobre Sofía. No era solo que hubiera tenido dificultades con la intimidad física, era que a los 32 años nunca había tenido ninguna experiencia física con nadie. La magnitud del regalo de confianza que Sofía le estaba dando era abrumadora. El impacto de comprender que él era no solo el primer hombre que Sofía amaba, sino el primero en quien había confiado lo suficiente para entregarse completamente, llenó a Carlos no de sorpresa sino de una ternura profunda. No había expectativas que cumplir, no había comparaciones que temer. Era simplemente dos personas descubriéndose mutuamente en el contexto más puro posible,
amor incondicional combinado con paciencia infinita, la revelación de que Sofía había guardado no solo su corazón, sino su experiencia física completa para alguien en quien confiara absolutamente, transformó el momento de algo íntimo a algo sagrado. Era el florecimiento de una confianza que había sido cultivada lentamente, día a día, conversación tras conversación. Carlos despertó con los primeros rayos de sol que se filtraban por las ventanas de la finca. Pero lo que más lo impactó no fue la luz dorada del amanecer, sino la expresión en el rostro de Sofía. Dormía con una serenidad que él nunca había visto antes, una paz profunda que parecía emanar desde su interior. Cuando finalmente abrió los ojos y lo encontró observándola, sonrió de una manera completamente nueva. «Buenos días», susurró ella, y había algo diferente en su voz, una calidez que antes había estado ausente. «¿Cómo te sientes?», preguntó Carlos, aunque podía ver la respuesta en sus ojos. «Diferente», respondió Sofía, estirándose lentamente. «Muy diferente, como si hubiera estado durmiendo toda mi vida y finalmente hubiera despertado». La transformación en Sofía era evidente no solo en sus palabras, sino en cada gesto. Se movía con una fluidez nueva, una naturalidad que contrastaba marcadamente con la tensión controlada que había caracterizado sus movimientos durante años. Era como si se hubiera permitido habitar completamente su propio cuerpo. «Carlos», dijo después de unos minutos, volviéndose para mirarlo directamente. «Anoche por primera vez entendí de qué hablaba todo el mundo. Durante años escuché a amigas hablar sobre intimidad, sobre conexión física, y siempre fingí entender. Pensé que era algo sobrevalorado, algo que la gente exageraba». Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Ahora comprendo que no es solo sobre lo físico, es sobre vulnerabilidad compartida, sobre confianza absoluta, sobre permitirse ser completamente conocida por otra persona». El impacto de escuchar a Sofía articular esta comprensión fue profundo para Carlos. No era solo que hubiera experimentado placer físico por primera vez. Había descubierto una dimensión completa de la experiencia humana que había permanecido cerrada durante 3 décadas. Era como ver a alguien descubrir un nuevo sentido. Los días siguientes revelaron una Sofía que Carlos nunca había conocido. La mujer que había sido meticulosamente controlada en cada aspecto de su vida comenzó a mostrar una espontaneidad que era tanto sorprendente como hermosa. Durante el desayuno el domingo, Sofía hizo algo impensable para la versión anterior de sí misma. Se sentó en el regazo de Carlos mientras él tomaba café, simplemente porque quería estar cerca. «¿Sabes qué más?», dijo Sofía esa mañana, jugando distraídamente con los botones de la camisa de Carlos. «Por primera vez entiendo por qué las personas hacen tanto escándalo sobre el sexo. Siempre pensé que era una obsesión cultural, algo fabricado por los medios. Pero ahora comprendo que es una forma de comunicación completamente diferente. Una manera de conocer a alguien que va más allá de las palabras». La revelación de que Sofía había estado viviendo sin acceso a todo un lenguaje de intimidad y ahora lo estaba descubriendo con la fascinación de alguien explorando territorio completamente nuevo fue extraordinaria. Carlos observó cómo su curiosidad se extendía a otros aspectos de la vida que antes había evitado o controlado estrictamente. «Quiero experimentar más cosas», declaró Sofía durante el almuerzo, «no solo físicamente, sino en general. Quiero viajar a lugares que siempre pensé que no me interesaban. Quiero probar comidas que consideraba demasiado exóticas. Quiero tomar clases de baile otra vez». La conexión entre su despertar sexual y su despertar general a la vida era evidente y hermosa. La transformación de Sofía no se limitó a mayor comodidad con la intimidad física, se extendió a una nueva disposición para el placer en general.
La mujer que había vivido su vida en modo de supervivencia emocional estaba descubriendo el modo de florecimiento. Era como ver a alguien salir de una prisión que no sabía que estaba habitando. ¿Sabes qué es lo más increíble?, preguntó Sofía mientras empacaban para regresar a Madrid. No es solo que pueda sentir estas cosas ahora. Es que me siento normal por primera vez en mi vida. Durante años creí que había algo fundamentalmente roto en mí, que era incompleta de alguna manera esencial. Pero ahora me doy cuenta de que solo estaba esperando las condiciones adecuadas, la persona adecuada, el momento adecuado. La comprensión de Sofía sobre su propia experiencia reveló una sabiduría profunda sobre la naturaleza de la sexualidad humana y la importancia del contexto emocional. No había estado rota, había estado protegida, esperando inconscientemente un nivel de seguridad y confianza que finalmente había encontrado. El viaje de regreso a Madrid fue completamente diferente del viaje de ida. Sofía irradiaba una confianza nueva, hacía planes espontáneos para la semana, sugería experiencias que antes habría evitado. Era como si hubiera descubierto no solo su sexualidad, sino su capacidad para el gozo en general. 3 meses después, Miguel y Carmen visitaron la finca durante un fin de semana, y la primera cosa que Miguel notó fue que Carlos y Sofía parecían una pareja completamente diferente. «Ustedes están distintos», observó Carmen durante la cena en la terraza. «Más conectados, más vivos». La transformación era tan evidente que resultaba imposible ignorarla. Sofía y Carlos intercambiaron una mirada cómplice, el tipo de comunicación silenciosa que solo desarrollan las parejas que realmente se conocen. «Estamos pasando por una buena etapa», respondió Sofía, pero había una luz en sus ojos que Miguel había notado desde que llegaron. «Buena etapa es poco», rió Miguel. «Parecen recién casados, pero mejores que los recién casados porque se ven como si realmente se conocieran». La revelación de que la transformación de Sofía había sido tan profunda que era visible para otros, añadió una dimensión de validación externa a lo que habían experimentado privadamente. No era solo una mejora en su intimidad, era una evolución completa de quienes eran como pareja y como individuos. Más tarde, cuando Miguel y Carlos estaban solos en la terraza tomando whisky, Miguel abordó directamente lo que había observado. «¿En serio? ¿Qué pasó con ustedes? La última vez que hablamos, estabas preocupado por la distancia entre tú y Sofía. Ahora lucen como si hubieran descubierto un secreto que el resto del mundo no conoce». Carlos sonrió, considerando cuánto podía compartir sin violar la privacidad de Sofía. «Descubrimos que no nos conocíamos tan bien como pensábamos», respondió finalmente, «y decidimos hacer algo al respecto». Era una simplificación masiva, pero capturaba la esencia de su transformación sin revelar los detalles íntimos que habían hecho posible el cambio. El impacto de la transformación se extendía mucho más allá de su vida íntima. Sofía había comenzado a explorar aspectos de la vida que antes había evitado sistemáticamente. Había tomado clases de cocina internacional, algo que antes habría considerado una pérdida de tiempo. Estaba planeando su primer viaje fuera de España, a París, movida por una curiosidad sobre arquitectura, pero también por un deseo general de experimentar cosas nuevas. «Quiero que conozcas mejor a mis padres», le había dicho Sofía a Carlos esa semana. «Creo que es hora de que vean lo feliz que soy». Era una declaración que habría sido impensable para la Sofía de 6 meses atrás, quien mantenía su vida familiar y su matrimonio en compartimentos cuidadosamente separados. La transformación de 1900. Sofía había desbloqueado no solo su sexualidad, sino su capacidad general para el placer y la espontaneidad. Había comenzado a dar pequeñas cenas para amigos, algo que antes la habría llenado de ansiedad social. Había comprado ropa más expresiva, había empezado a experimentar con su cabello, había desarrollado opiniones más fuertes sobre sus preferencias en general.
¿Sabes qué es lo más increíble?, le había dicho Sofía a Carlos una noche mientras se acurrucaban después de hacer el amor. No es solo que pueda sentir estas cosas ahora, es que me siento capaz de querer cosas, de expresar deseos, de ser sexual. Se detuvo, buscando las palabras correctas. Pasé toda mi vida pensando que esa parte de mí simplemente no existía. La revelación de que el despertar sexual de Sofía había activado su capacidad general para desear y perseguir experiencias placenteras mostró la interconexión profunda entre sexualidad y vitalidad general. Era como si hubiera estado viviendo con un filtro que amortiguaba no solo las sensaciones físicas, sino su curiosidad y apetito por la vida en general. Esa noche, después de que Miguel y Carmen se hubieran ido, Carlos y Sofía se acostaron con esa intimidad natural que había reemplazado la distancia educada de antes. «Gracias», murmuró Sofía contra su pecho. «¿Por qué?», preguntó Carlos, aunque sospechaba la respuesta. «Por no rendirte, por ayudarme a descubrir quién realmente soy, por enseñarme que la vulnerabilidad puede ser fortaleza». Carlos la abrazó más fuerte, reflexionando sobre el viaje extraordinario que habían compartido. No era solo que hubieran resuelto un problema. Habían descubierto una dimensión completamente nueva de lo que era posible entre dos personas cuando combinaban amor incondicional con paciencia infinita. La transformación de su matrimonio había demostrado algo profundo sobre la naturaleza del amor verdadero, que a veces los mayores regalos vienen disfrazados de desafíos, y que la vulnerabilidad compartida puede convertirse en la mayor fortaleza de una relación. La historia de Carlos y Sofía nos enseña algo extraordinario sobre la naturaleza humana, que nunca es demasiado tarde para descubrir partes de nosotros mismos que creíamos perdidas o inexistentes. Que el amor verdadero no es solo aceptar a alguien como es, sino crear las condiciones para que esa persona florezca de maneras que nunca creyó posibles. Lo que más me conmueve de esta historia es que demuestra cómo la paciencia y la vulnerabilidad compartida pueden transformar no solo una relación, sino a las personas dentro de ella. Sofía no solo descubrió su sexualidad, descubrió su capacidad para vivir plenamente. Carlos no solo encontró intimidad con su esposa, encontró una nueva comprensión del amor incondicional. Si llegaste hasta aquí, significa que algo de esta historia resonó contigo, que quizás reconociste pedazos de tu propia experiencia o la de alguien que amas. Y eso me dice que estás buscando algo más profundo que entretenimiento superficial. Estás buscando historias que realmente importen, que te hagan reflexionar sobre tus propias relaciones y posibilidades. Por eso, te invito a que te suscribas al canal. Aquí compartimos historias como estas regularmente, narrativas que exploran la